Hola Nico, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Ira, bien, bien, buenas noches. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Vamos a hacer una indagación que nos pidieron y entonces vamos a ver qué pasa. Pero te voy a contar una historia. Esta indagación es de un hombre que nació el 3 de enero de 1892 en Sudáfrica, pero es inglés. Él, a lo largo de su vida, escribió algunas novelas, algunas historias, y cuando él murió, uno de sus hijos acabó de publicar las historias que habían quedado pendientes. A menudo se le conoce como JRRT, John Ronald Rebel Tolkien. Fue un hombre que empezó a escribir novelas y él estudió lenguas y fue académico y fue amigo cercano de otro escritor también de la época, C.S. Lewis. Ambos eran parte de un grupo literario conocido como los Inklings. Tolkien fue nombrado comendador, de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel en 1972. Él escribió libros que han hecho películas. Son películas que muchas veces dicen que son un poco complejas. Son cuentos y poemas de ficción, de luchas, de guerras. Estos libros, como El Hobbit y El Señor de los Anillos, forman parte de sus historias literarias. También habla también de mundos imaginarios, de extraterrestres, y esto se desarrolló en un libro que se llama La Tierra Media. Quiero que vayas y observes cómo este señor llegaba a la inspiración, en qué se basaba para escribir estas novelas. Respira profundo y voy a contar de 3 a 1. 3, 2, 1. No te oigo. Estamos sentados como en la entrada de un bosque. Ajá. Hay un árbol muy grande Ujú, y hay varias personas. En realidad esto es como un tipo como de convivencia. El ujú, muchacho tiene como unos 5 o 6 años. ujú. Él corre. Es como si tuviera que capturar o atrapar a una de las personas que se encuentran ahí. Hay muchas risas, pero hay algo que lo distrae, ¿sabes? Es como si desde del lado del ojo izquierdo Ujú. él observara como un tipo como de movimiento entre los árboles del bosque. Él corre para como acercarse a ver, le llama mucho la atención y es ahí donde tropieza. Justamente cuando pone sus ojos como en lo que yo veo como, es como un tipo
Es como un tipo de duende o algo por el estilo. Es como un tipo de humanoide que tiene como piel como de árbol. Pero haz de Ujú, cuenta que el muchacho observa eso, tropieza y cae en una piedra y se golpea la cabeza. La ujú, imagen que sigue es como a sus 14 o 15 años. Es como si hubiera mucha migraña, Ira. ujú, La cabeza le duele muchísimo. Es como si el brinco que da ese golpe empezara a hacer repercusión en estos momentos. Pero más que como un dolor, se siente como un sonido adentro de su cabeza. ujú, Entonces hay una noche en la que todo sucede, es donde empieza como a hacer sus viajes, porque él se acuesta a descansar ujú, como con unas infusiones que en realidad no son tan complicadas, en realidad algunas hierbas muy sencillas que le dan como para que la migraña descanse, y es donde él comienza como a respirar, respirar, a respirar, a respirar con la intención de que su migraña se detuviera y entra como en un sueño lúcido. ujú, Pero haz de cuenta, al mismo tiempo que su frecuencia baja al estado REM, en ujú, su sentido de su cuerpo, es como, ¿sabes cómo? Como cuando los celulares activan la cámara lenta, que primero se ve que van tiempo normal y después ujú. todo se hace como hiperlento. Al mismo tiempo que él llega a ese estado en su frecuencia, todo se rentiliza en su espacio. Mira, es un portal, pero que no es un portal como los que vemos así normalmente, que son como luces que giran. Es como una rasgadura en el tiempo y espacio. Es como si se abriera como un tipo de cierre, pero no uniforme, no es recto. Es como si se cuarteara y se abriera como si se descapelara su realidad al mismo tiempo que él entra en este sueño lúcido y él se levanta ya energéticamente y se abren unas compuertas, así son como unas puertas que se empiezan a abrir, pero son muchas, y das de cuenta, cada compuerta es un estadio de fútbol o por decir así, ese tamaño como la parte de enfrente, pero hacia adentro Ujú. son mundos, muchos mundos, y hay muchos como él aquí y en realidad observo gente de este presente y de mucho más en el pasado. Es como un lugar en donde vienen a viajar entre los mundos. Okey. Observa él cómo empieza a contactar, con quién habla, qué es lo que hace cuando llega ahí para empezar a inspirarse, qué es lo que observa, a dónde llega, cómo se mueve. Cuando él entra aquí y de alguna forma consciente, por decirlo así, aunque se encuentra en el estado de sueño, lo primero que asocia en su mente es justamente este recuerdo que nos mostró primero, la entidad. Es como si él solicitara en su cabeza Ujú, la información al respecto de esto, como si entendiera que el ambiente le puede dar algún tipo de respuesta. Cuando él hace esta intención en la mente, es como si él presionara las pulsaciones cerebrales de su cerebro de su de su cerebro, de su mente, pero haz de cuenta, se puede ver, haz de cuenta, como si yo también lo pusiera a él en una perspectiva, como en una cámara con estadísticas y números. Yo lo que estoy observando en su cerebro al mismo tiempo, lo que está pasando, Iracema, es que sus neuronas están causando como distintos tipos de electricidad, pero no es una electricidad normal, es como si chocaran entre ellas y se estimulan, en vez de estimular el lado derecho al izquierdo, el derecho se estimula a sí mismo y el izquierdo se estimula a sí mismo, como si cada una parte del cerebro tuviera la capacidad en este momento de no depender de la otra. ujú. Y él, con esta presión que crea para llamar a esta entidad, es como si todo el ambiente se moviera y se le recorre a una puerta y es donde él entra a la puerta del bosque. Es como un mundo de un bosque. Okey. Entonces, ¿cómo es la entidad que se le presenta? Se le presenta esta entidad. Es como un tipo de duende, Ujú. es literal como nos imaginamos los duendes, es como un hombrecillo verde, quizás como de 1 metro, pero no tiene ropa porque su cuerpo es como un tipo de corteza. Okey, ¿cómo se llama ese duende? Rique. Rique. Ujú. Okey, ¿me dejas hablar con Rique? ¿Sí? Okey. Rique, ¿Cuántos vienen? pues nada más Nico, mi gata y yo. Ujú. Cuéntame, ¿qué es este lugar tan bonito? Mm.
Es el bosque de Afajor. Ujú. Es un mundo Ajá. en donde la magia de la naturaleza gobierna, en donde Ujú. sus habitantes se conectan con los corazones de los espíritus elementales. Ok. Y cuéntame cómo em, podemos entrar aquí y tú nos recibes. ¿No te da miedo el humano en tu mundo? No, en mi mundo también hay humanos. ¿Sí? Sí, Y en este mundo, ¿qué o qué especies o qué convive aquí? cada elemento de la naturaleza tiene una representación física, un cuerpo, un avatar que le permite expresar su grandeza a través de la energía y a través del movimiento y la magia. La tierra es representada a través de distintos tipos de golems, seres gigantes, seres hechos de piedra. El mar cuenta con su infinidad de especies, hombres con cola y distintos tipos de peces anfibios que pueden caminar en la tierra. El aire cuenta con grandes aves, reptiles voladores y de todo tipo de especies invisibles que se mueven en el viento. La Y co- tierra, la Ujú. montaña, es representada por mí, por los árboles, por los gnomos, por todas las especies que corremos en 2 y en 4 patas. Em, ¿Todas las especies conviven en armonía? La mayoría del tiempo, ¿Ok? ¿Y por qué podría ser que no tuvieran armonía? ¿Qué es lo que sucedería para que no tuvieran armonía? alguna especie intentaría dominar a la otra, abarcar un espacio más allá. ¿Cómo conociste a Tolkien? No solo los humanos viajan a este mundo, en algunas ocasiones también nosotros vamos a su realidad. Ujú. Y cuando lo conociste, ¿cómo quedaron tú y él, em, pues vamos a decir, vinculados? Porque ahora se muestra en este lugar. Él tuvo contacto conmigo en tu mundo. Se Ujú. creó una conexión que se forma más allá de las frecuencias de tu realidad. Es como si creáramos un acuerdo energético a través de la vista. Su realidad fue conmocionada al entender que había más allá de su experiencia. Hubo una interferencia. ¿Ok? ¿Y cómo fue tu interferencia hacia él? Es un intercambio. Yo hago de puente para él, él hace de puente para mí. O sea, tú lo conectas con tu mundo y él te conecta con nuestro mundo. Así es. ¿Y qué te interesa a ti de nuestro mundo? Hay demasiadas experiencias favorables, entre Ujú. ellas el poder sentir la vida y la muerte. En nuestros mundos los ciclos se repiten. Tendemos a tener secuencias de existencia. Al final cumplimos como con la naturaleza con su propio ciclo y todo vuelve al inicio después de estar en el final. Pero ustedes no. Ustedes se transforman, cambian, terminan, nunca regresan o siempre están ahí. Son espontáneos, diferentes. Sus experiencias serían como nuestras películas. Y luego, esta parte donde ustedes se encuentran, este lugar, ¿qué tan cerca está de nuestra realidad? No entiendo tu pregunta. ¿Buscas una distancia física? Busco una distancia quizá en el tiempo y en la frecuencia. Si estamos realmente frecuencialmente más cerca, un poco más lejos, si hay otros mundos que están en medio, ¿cómo es? Estas realidades no son equivalentes a la tuya. Ujú. Estos mundos no representarían ni el pasado ni el futuro de ninguna de tus posibilidades. Ujú. Somos distintas cuerdas,
distintos bucles y distintos saltos. Estaríamos perpendiculares. Yo sería la explotación energética de tu final, una transformación directa, pero no un futuro. Seríamos en correspondencia paralela. ¿En qué se basó? ¿Qué fue la historia que él conoció para escribir las novelas que él escribió que a tanta gente han fascinado? Él decidió enfocarse en el drama humano que se habita en nuestros mundos, intentando explicar cómo su especie se relacionaría con los elementos de la Tierra en un contacto directo, entendiendo la magia como un proceso físico más allá de la existencia mental. Él quiso poderles a ustedes ofrecer la idea de lo que sería una realidad diferente. ¿Cómo percibes en tu lugar o en este lugar la magia? ¿Qué es la magia para ti? La magia sería el proceso energético de transformar las cosas a nivel visual y físico, crear fuego, destruir espacios, transformar elementos, construir cosas de manera instantánea y desaparecerlas a gusto, volar, teletransportarte, mover las cosas con tu mente, poder adaptarte a distintos ecosistemas y poderte comunicar con todas las especies, experimentar la energía a través de las sensaciones físicas, moverte con los elementos. Los, los seres que salían ahí como muy oscuros, en un castillo muy oscuro, ¿existen en tu mundo? No, ¿Cómo él pudo? ese es el reflejo de la sensación humana. Ah, Es la forma en la que él encajaba en la historia. estos duendes, estos elfos, ¿existen en tu mundo? Sí, Y dime, ¿qué es lo que los elfos hacen en tu mundo? Y, y cuéntame si ellos se relacionan con los humanos en algunas ocasiones. se relacionan todo el tiempo. Los elfos y los humanos tienen una concordancia de cuidado. Ujú, Una de las características y objetivos principales de esa especie en este territorio es acompañar a los árboles, a las plantas, a los ríos y a todas las existencias contactuales a la tierra misma en su proceso de existencia. Son tan eternos como puede llegar a ser sí mismo un ecosistema. Son tan antiguos como puede llegar a sí misma una montaña. Cuidan todo, ujú, procuran todo y se encargan de guiar los ciclos a través de la magia que necesita el planeta. Hay una diferencia importante en nuestros territorios. ujú, Lo que observo en su planeta que ustedes conocen como fotosíntesis, que es un trabajo que su mismo planeta haría directo, aquí ujú. requiere a los elfos para su función. Sin los elfos, las plantas no pudieran intercambiar su genética, no pudieran continuar su reproducción. Esa es la diferencia entre las especies que habitan aquí. El agua, el ciclo del agua y las lluvias depende de las sirenas, depende de distintas hadas, depende de distintos habitantes del viento. No es un ciclo natural como en tu territorio. ¿Cuánto tiempo estuviste como interferencia con Tolkien? Aún estoy en contacto con su familia. Mm. Soy ¿Y una herencia. cómo funcionas esto como herencia? Cuéntame, ¿qué estás en contacto con sus nietos? ¿Cómo o con sus hijos? ¿Con quién estás en contacto? Siempre es con los varones. Ujú, Puedo poseerlos, okey, puedo tomar sus cuerpos ujú. o puedo simplemente compartir distintas visiones con ellos. Estimulo la magia. Entre más abierto esté el puente, más acceso podré tener. Necesito que ellos también tengan una imaginación muy viva.
Ujú. Entonces tú, con alguien que no tenga este tipo de imaginación, ¿es difícil que conectes? No necesariamente. La cuestión es que no habría tanta intensidad. La imaginación permite que los canales que se explotan dentro de los espacios del no tiempo tengan color, tengan olor, tengan sensación. Una persona limitada de imaginación transforma estos espacios como canales blancos y negros, solo para la transformación y el transporte. Pero este tipo de espacios y energías tienen mucho más allá, muchas características. ¿Qué pasa con los dragones? ¿Cómo es la relación de ustedes con estos seres que están también presentes en esa dimensión? Los dragones son las fuerzas de los volcanes. Son necesarias para que las placas tectónicas del planeta se muevan, para que la Tierra se transforme y no dejemos de descubrir nuevos territorios. Los dragones movilizan la sangre de la Tierra. Muy bien. Y cuéntame, ¿qué es lo que ahora tú en este contacto con la tierra has visto que te ha gustado y que has visto que no te gusta tanto? No entiendo la necesidad de morir. Ujú, okey. Es fascinante observar cómo para ustedes todo termina. Sin embargo, deja una sensación extraña en el estómago, como si se perdiera algo. Y es incómoda. No siempre es agradable. Tiendo a encariñarme con los humanos que convivo. Y se pierden, no regresan. ¿Has convivido con muchos a lo largo de tu vida? ¿Cuántos son muchos para ti? No lo sé, tú dime con cuántos has compartido. He podido estar en 334 vidas. Ujú. Y en esas 334 vidas, ¿tú sientes que el ser humano ha cambiado? Sí, ahí está lo que los diferencia. Su necesidad de no vivir sus propias experiencias y de sustituirlo todo por mecanismos tecnológicos que lo hacen más sencillo. Okey. ¿Algo más que me quieras compartir? Este espacio entre los mundos se accede a través de la paz. Tú puedes venir aquí cuando quieras. Okey. Déjame con Nico. Nico, desconecta. ¿Cómo lo viste? Muy, muy como muy normal su sistema energético, aunque es diferente al de nosotros, se mantiene muy equilibrado. No hay una intención diferente a la que expresa. Okey. ¿Es como no tiene maldad? No tiene nada. Él se Okey, expresa como honestamente. okey. Em, ¿Me permites hablar con Tolkien? ¿Sí? Okey. ¿En qué momento? Estamos cuando tiene como 15 años el que está aquí con nosotros. Sí, cuando él empieza a contactar con ese mundo para inspirarse a escribir. ¿Sí? Tolkien, Ya deja de hablar con él. Vamos a entrar a la puerta. vamos a entrar a la puerta. ¿Tú ya has venido aquí alguna vez antes de hoy No. y quieres entrar? Sí. Okey, vamos a entrar y me vas describiendo qué es las sensaciones que vas, sintiendo, lo que vas percibiendo. Hay mucha vibración en mis labios, en mis dientes, en mis Ujú, ojos. Siento como si la misma sangre me vibrara. ujú, Al entrar es como si atravesáramos un tipo como de cascada. ujú. Hay una sensación diferente, ¿sabes? Es como si
En este espacio no hay estrés. Ujú. Tú Es tienes como, es como si los dedos de las manos y los pies fueran muchísimo más ligeros. ujú, Hay una gravedad diferente. Puedo sentir que no hay tanto esfuerzo. ujú. Podemos correr, vamos. No nos vamos a cansar. Cuéntame, ¿qué es lo que te ilusiona de venir a este lugar? ¿No estás viendo? Observa todo, es diferente. Ujú. Si la gente pudiera venir aquí, quizás muchos no quisieran volver allá. ¿Tú tienes estrés? Sí, Ujú, nuestro planeta está en guerra. Todo ujú. mundo se pelea con todo mundo. Hay rumores. Hay rumores de que los países querrán atacarse. No deja de haber batallas y enfrentamientos. Quizás terminemos por destruirnos. Mm, Sería mejor encontrar una forma de estar aquí. sí, puede ser. Quiero que avancemos en el tiempo hasta que comienzas a escribir. 1, 2, 3. Cuéntame, Muy bello, ¿no? sí, cuéntame qué es lo que tú quieres expresar a la gente. Cómo nosotros podemos destruirlo todo. Cómo la maldad humana al final termina por parasitar todo lo que toca. Ese espacio, ese mundo que veo en mis sueños, lo voy a enfermar, lo voy a infestar de maldad humana, de energía negativa, de posesión de autoridad y poder. Voy a ¿Tú? crear un villano que infeste ese mundo ¿Pero para qué? ¿Por qué? para demostrar que la guerra va más allá de nuestra tierra, que no hay respuesta y no hay salvación. Los humanos encontraremos la forma de destruirnos, pero también invitaré a escribir un final interesante, uno que nos ofrezca una solución. El alejarte con el tiempo, que aquellos ¿Tien- héroes que sobrevivan se vayan a una tierra en la que simplemente existan sin ningún tipo de cuestionamiento. ¿Tienes amigos que vayan contigo a estos lugares y que escriban ese tipo de historias? Sí, ¿Quién y qué historias escribe? él escribe sobre los pozos que tienen los portales, sobre aquellos que pueden brincar a distintas puertas y mundos en una gran laguna que está dividida en distintos pozos de agua. Estos pozos, a través de su magia, pueden transportarte a distintos lugares en donde existen brujas, en donde existen reyes, en donde hay enormes mares y grandes castillos. Y tú y él platican de las experiencias que viven en estas líneas paralelas de tiempo de la misma Tierra. De frente no, pero nos identificamos al ver nuestros libros. Hay rasgos de la magia que puedo identificar en ellos, al igual que él en los míos. Hay características de realidad que entendemos nosotros por ir allá, que sabemos que no son mentira. ¿Cómo distingues a un mago de un ilusionista? El ilusionista siempre intentará ser el más inteligente. Su astucia, su necesidad de la perfección terminará por revelar sus imperfecciones. El mago es natural, el mago es imperfecto, pero al sentir su magia el corazón vibra, sus palabras resuenan y sus hechizos se perciben. Un mago no necesita demostrar, su misma presencia crea realidades. En esa forma de crear realidades,
¿el humano tiene fácil acceso a la magia? ¿Tú qué crees? No en esta fisicalidad, o por lo menos no de la manera en que nosotros quisiéramos acceder a ella. Las frecuencias más manipulables en el sentido de la magia dependen mucho de las vida y muerte del humano. Todo lo que tiene que ver con el sacrificio activa distintas vibraciones que corrompen las fibras de nuestra realidad. Pero querer hacer magia por magia a través del pensamiento o la paz es complicada en la frecuencia de la Tierra. No es de fácil acceso. Tu contacto con la reina, tu reina, en su momento, ¿cómo has sido? ¿Cómo la has percibido? Una ilusionista, ¿Por qué? porque su magia es falsa. Su magia provenía del dolor. Ujú. ¿Y cómo ves a tus jóvenes estudiantes? Porque tú fuiste académico muchos años en la universidad. Yo observo que no viajan. He intentado Ujú, averiguar qué es lo que lo provoca. En mí fue un gran golpe, ujú. pero en mi amigo fue la fe, una La- devoción extrema. ujú, Así que no sé qué activará a un viajante, no sé qué activará a un viajero. ujú. Y observa, todos los seres humanos tenemos esta sensación de conocer en este mundo sutil o en este mundo energético muchas cosas, pero no todos tenemos y accedemos a esta forma. ¿Tú por qué crees que tú hayas sido privilegiado en ese sentido y otros que lo han buscado y que lo han buscado no han podido acceder? Quizás porque nunca lo busqué, porque lo vi. Ujú, Quizás porque nunca tuve que esperar a que existiera. Cuando vi esos ojos amarillos, entendí que la vida era solo un doblez de todo lo que podía percibirse. Ya no necesitaba afirmación, ya no quería comprobar nada. Así que simplemente respiré y dejé que las cosas sucedieran. ¿cómo ha sido tu relación con este cerecito a lo largo de tu vida? Extraño. Cuando sueño con él, amanezco bastante cansado. Después es como si tuviera que comer por dos. Hay cosas que me cuestan, como relacionarme. Es como Ujú. si tuviera muchísimo conflicto, sobre todo en el sentido emocional. Ujú. Pero de ahí en fuera tengo un pensamiento bastante claro. Es como si lo que intento expresar viniera a mi mente a partir de su voz, como si fuera dictado. Y eso Mm. me da mucha agilidad a la hora de escribir. Porque si tengo duda, solamente tengo que preguntar. Entonces, estas novelas, él las va dictando y te va platicando experiencias que hay en su plano. No, las experiencias yo las vi. Ujú, Ahora, en esta historia que intento crear, iré acoplándolas a un nuevo drama, uno en donde existe la destrucción que ahí no habita, para entender cómo un mundo tan natural y mágico pudiera erradicarla. Quizás, quizás nos inspire a una solución. cuando tenías 19 años, escribiste tu primera cuento o tu primera historia, donde hablabas de una guerra, de un campo de batalla
Y cuando empezaste y empiezas a describir, lo haces con gran lujo de detalle. Él te cuenta esas historias, ¿son leyendas de su lugar o tú has accedido a verlo? Yo he estado en esos mundos, he estado en esas historias. Lo que él hace es confirmar un dato, o si no recuerdo, un nombre, o no puedo terminar de describir una sensación. Él me ayuda a llenar los espacios en blanco. ¿Qué pasa con el viaje que escribiste, creo que en 1914, con la estrella vespertina? ¿Qué es este viaje de este marinero que ¿Irá? ¿Irá, Sema?